Bueno, Leo, primero darte la bienvenida y darte gracias por esta disposición, esa pasión con que asumiste esta invitación, pues me hace muy feliz y seguramente las personas que van a acompañarnos esta noche van a disfrutar mucho los mensajes o los conceptos que nos vas a compartir, ¿no? Pero antes de comenzar, pues me gustaría contarle a todos los asistentes y seguramente a los que van a ver esta grabación eh, cómo nos conocimos. Cuéntanos un poco de ese recuerdo de nosotros en este mundo de la medicina que termina siendo nuestro mundo 100%. Pues yo hice internado, yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, pero decidí, como buen cocuteño, venirme a aportarle a mi ciudad. Hice el internado en el hospital, en el Erasmo Meos, y desde muy al inicio nos empezamos a dar cuenta, mis compañeros y yo, que habían unas juntas que se realizaban los martes y los jueves, que eran las juntas de tórax, que eran el doctor Marcel y el doctor Fabio Berbesí. Eh, y pues ocasionalmente topábamos en manejo mutuo cuando yo estaba rotando por medicina interna o por cirugía, o finalmente cuando mi última rotación electiva la hice en neumología, con estas juntas que se llevaban a cabo de casos muy complejos, casos que requerían manejo multidisciplinario. Y hay una frase que a mí me quedó muy marcada de esas reuniones, que eran las 4 T's de los tumores del mediastino anterior, que fue el mensaje más grande que yo me llevé de esas juntas, que era el timoma, el terrible linfoma, y otros dos que se me olvidaron, por cierto, ahorita. Ay, carajo, va a hacer un lapso. Pero esa frase la llevo muy presente porque era estar reunido con subespecialistas que tenían un conocimiento muy ajeno a mi capacidad de resolver y de saber. Y siempre había una sensación de admiración y de decir, yo quiero estar ahí, quiero saber, quiero poder resolver como resuelven ellos. Y básicamente así fue que nos conocimos. El doctor Marcel siempre fue muy atento con los internos, siempre fue muy orientador, ha tenido desde principios de la historia un ánimo de docencia, de explicación, de paciencia y de fe en los estudiantes, que para mí es de resaltar, porque la docencia necesita fe en la gente a la que se le enseña, y eso es algo que usted, Doc, pues expresa y provee con total tranquilidad y espontaneidad, ¿no? No, Y Leo, yo, creo que para mí hoy es un día muy especial, ya que tocas el tema, porque pues hoy veo en ese estudiante que como tú dices es el interno, pues veo hoy al profesional que me está enseñando. Entonces es una dinámica para mí muy valiosa. Creo que todos los miembros de este comité creemos que la idea de este manejo interdisciplinario es una idea que debe persistir por encima de las personas y pues hoy estoy muy orgulloso de tenerte como invitado. Y pues creo que eso es uno de los pilares de este grupo, ¿no? Seguirnos educando y se nos llena uno el corazón, Leo, como te decía cuando hicimos la prueba, de que personas de la región de Cúcuta, especialistas tan bien formados como vos, pues estén muy comprometidos con los pacientes y más en este tema del cáncer de pulmón. Entonces, Leo, gracias por esa introducción. Yo creo que ya estamos a tiempo para no retrasar la transmisión y pues listo. te invito a compartir pantalla para que comencemos tu presentación, por favor. Perfecto. Entonces, tengo aquí inhabilitada la función de compartir. Ya voy, déjame la... Yo quiero hacer un comentario inicialmente. Bueno, quiero felicitar al doctor Marcel, porque precisamente, o sea, yo he visto la evolución de lo que fue un grupo que eran 2 especialistas sentados todos los martes y todos los jueves conversando casos, a lo que ahora es tener un grupo multidisciplinario de subespecialistas, de especialistas, conversando de una forma tan rutinaria, tan espontánea, casos tan complejos como son los pacientes oncológicos, y ver que ya hay un compromiso que es puntual según los horarios que se citan de junta. Eso no es fácil de lograr. O sea, ver a alguien que llegue ahorita es difícil realmente entender lo que implica lograr lo que ustedes han logrado y lo que usted ha logrado con la disciplina de estar promocionando continuamente el interés académico en el contexto de la cirugía del tórax y de las patologías relacionadas con la cirugía del tórax. Simplemente lo felicito por eso.
No, Leo, muchas gracias por ese piropo, pero aquí seguimos adelante y sé que ya tengo otro soldado más aquí en esta línea de atención al paciente de cáncer de pulmón. Listo, ¿me confirmas la pantalla, por favor? Yo ya estoy aquí compartiendo pantalla, me dicen Sí, si la señor, ya están estamos. viendo. Perfecto. Bueno, muy bien. Voy a disminuir aquí la cámara. Ok, ¿me ven? Perfectamente, Leo. Bienvenido al Comité Departamental de Cáncer de Pulmón del Norte de Santander en este tercer año de persistencia, como tú dices, y en este episodio 7 que refiere al séptimo mes y que hemos mantenido con mucha disciplina. Este es tu Perfecto. espacio, Leo. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Adelante. Bueno, inicialmente me presento entonces. Yo soy médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, soy cucuteño. Estudié medicina en Bogotá, luego trabajé 3 años en la Clínica San José, en la unidad de cuidados intensivos y coronarios. Un año antes, pues hice el rural. Y posteriormente me voy a especializar en medicina aplicada a la actividad física del deporte en la Universidad de Antioquia. Me gradué con honores en el año 2017 por mi tesis sobre mioquinas y tengo la fortuna de trabajar desde finales de 2017 con la Clínica San José. Soy el médico del deporte de toda la clínica. Esto implica que soy el apoyo de las áreas de rehabilitación cardíaca, pulmonar, física, tanto intra como extra hospitalaria. Y aparte, pues atiendo las consultas específicas de medicina del deporte ajenas al contexto intrahospitalario clásico, como son alto rendimiento, entre otros elementos. Me voy a tomar el atrevimiento un poquito de referir, definir un poco lo que es la especialidad, porque en Colombia Leo, qué pena, se te bloqueó el micrófono, ¿lo puedes abrir nuevamente? Discúlpame. No importa. Leo, se bloqueó el micrófono, ¿lo puedes nuevamente activar, por favor? ¿me escuchan? Sí, volvemos nuevamente. Estabas presentando tu especialidad, discúlpame. Perfecto. Gracias. Sí, Bueno, señor. medicina del deporte en Colombia es una residencia clínica de 3 años, como pediatría, como fisiatría, como medicina interna. Es de tiempo completo, es de dedicación exclusiva, tiene apoyo por ley 100, es decir, por el ICETEX, y varía un poco de lo que implican residencias de medicina del deporte en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, es una subespecialidad de 2 años. Hay países en donde en su momento, como en Brasil, fue un diplomado de 8 meses, hasta hace algunos años, en donde viendo la necesidad realmente de darle un escenario y un tiempo específico, se le dedicó y se convirtió en una especialidad clínica como la nuestra de 3 años. Hay países que se han inspirado por los programas de medicina del deporte de Colombia, como es el caso de Chile, gracias al apoyo que dio el grupo de medicina del deporte del Bosque a toda esta crisis de los mineros en Chile, que fueron los médicos del deporte los que controlaron la hidratación, los estados de bienestar de los mineros que estuvieron atrapados en esa ciudad por allá en el 2012, creo que es. Sirvió como un parámetro, como un soporte, como una motivación para crear medicina del deporte en ese país. Y hay otros países en donde medicina del deporte es un máster de fines de semana, o sea, el máster característico en donde tú estudias los jueves o los viernes durante 2 años, puedes trabajar el resto del tiempo. Pero en Colombia implica tiempo completo, dedicación exclusiva, son 3 años y son los 6 actualmente los posgrados que la ofrecen. La Universidad de Antioquia, donde yo soy, que es el más antiguo, aproximadamente 29 años. Al año siguiente nace el Bosque, que es el posgrado que más escenarios aborda, en mi opinión, actualmente, y es el posgrado que también gradúa más especialistas, en torno creo que los 10 o los 20 cada año. La Pontificia Universidad Bolivariana en Medellín, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, excelente posgrado, también con una visión integral de la medicina del deporte fantástico, la Universidad Nacional de Colombia, que nació hace 4 años, y la Universidad de Boyacá. Nuestra ciudad cuenta con 4 médicos del deporte. Está el doctor Edgar Cardona y el doctor Ibar Mauricio Durán, que son de la Universidad del Bosque, y pues para mí el doctor Ibar Durán es un modelo a seguir, es un patrón de inspiración. Él es el hombre que más escenarios le ha abierto la medicina del deporte en Cúcuta actualmente. Pues aparte que es el médico del deporte de Mariana Pajón, de Yosimar Calvo y de otros campeones de interés nacional que son de aquí de nuestra ciudad. Está la doctora Rosa Gómez, que es de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, estamos los 4, y yo que llego en el año 2017 de la Universidad de Antioquia. Medicina del deporte está basada, en resumidas cuentas, en la posibilidad de utilizar el ejercicio como medicamento, pero también en el desarrollo de estrategias y búsqueda de estrategias encaminadas al incremento del rendimiento físico y deportivo. Por eso es que normalmente nos conocen los escenarios de alto rendimiento: fútbol, baloncesto, gimnasia, tenis.
pero realmente nos enfocamos tanto en sujetos sanos, aplicando el ejercicio como medicamento, como optimización del estado de salud en enfermedades crónicas, principalmente encaminadas al desarrollo de estrategias que faciliten la reducción de morbimortalidad, no solamente de mortalidad, incremento de la calidad de vida, de la función y desde un punto de vista más de costo-utilidad, reducción de los costos para los sistemas de salud que se traduzcan en años de vida incrementados en los sujetos y años de vida laborables para los sujetos. Y finalmente, el escenario más característico, que es el alto rendimiento deportivo, por un lado, que son aquellas personas que viven de su deporte y que son de interés nacional y solamente se dedican a entrenar su deporte, y el rendimiento físico y deportivo en un sujeto que puede invertir 4, 5, 8 horas, pero que no vive del deporte, que son dos escenarios completamente diferentes. Y es por eso que nuestro título se conoce como Medicina aplicada a la actividad física y al deporte, o Medicina del deporte y la actividad física. No somos deportólogos, y aunque esto es una opinión personal, yo prefiero mencionarla porque a mí en lo personal me ha librado de una gran cantidad de confusiones. Normalmente en el contexto del deporte hay muchas personas que estudian una carrera, hacen una especialidad en relación con medicina del deporte o con salud y ejercicio y se ponen el título de deportólogos, y se presta para confusiones con nosotros y para mezclas de intereses comerciales. Entonces yo siempre prefiero presentarme como médico del deporte o médico especialista en medicina del deporte y de la actividad física, y al respecto finalmente mencionar que existen dos grandes asociaciones, la más antigua y más grande, que es AMEDCO, la Asociación de Médicos Especialistas en Medicina del Deporte de Colombia, y una más reciente, de aproximadamente 11 años, que es la Asociación de Médicos Especialistas en Medicina del Deporte, que es ASMEDEP. Yo hago parte de la primera. Y ya con esto, pues finalizo un poco la introducción, vamos a entrar en materia. Para entrar en materia hay que definir conceptos de los que normalmente hablamos de forma indistinta. El primero es que creemos que actividad física, ejercicio físico y deporte es lo mismo, y no. Van aliados en algunos contextos, pero no siempre. Actividad física es cualquier contracción muscular, cualquier movimiento muscular, y siendo muy puristas, cualquier movimiento muscular, cualquier contracción que derive en un incremento del gasto energético por encima del 150% de lo que gastaríamos en reposo. En reposo implica estar sentado, apoyado en un espaldar, con los ojos abiertos y en silencio. Todo lo que hable de un incremento de 1.5 veces, esto ya se consideraría actividad física. Y lo más característico sería estar sentados mirando un computador y leyendo. Eso ya es actividad física. Eso ya gasta 1.5 veces lo que gastamos en reposo. Por otro lado, ejercicio físico es una actividad física que está estructurada en el tiempo, estructurada en intensidad y tiene un objetivo específico en alguna de las variables de la condición física, bien sea porque queremos mejorar algo relacionado con el rendimiento deportivo, o por otro lado porque lo que se busca es mejorar alguno de los parámetros de salud, ¿sí? Y al respecto hay que mencionar que la condición física, como esa capacidad que tenemos de desarrollar una habilidad, una actividad muy específica con la mejor calidad posible, o la mayor intensidad posible, o el mayor tiempo posible, o lo más rápido posible, va a tener diferentes determinantes que la conforman. Y los determinantes que a nosotros como médicos del deporte, específicamente en el escenario de la salud, nos interesan son tres. El primero, el que más se utiliza, el más fácilmente reproducible y el que más se traduce en reducción de la mortalidad por cualquier causa, por causa cardiovascular y por otras causas, es la condición cardiorrespiratoria, es decir, la capacidad que tiene un sujeto de, al realizar una actividad de alta intensidad, poder transportar, capturar y consumir la mayor cantidad de oxígeno con la mejor curva, con el mejor incremento lineal, secuencial, estable para llegar a esa meta máxima. Es decir, no solamente es el consumo de oxígeno máximo o VO2 máximo, sino también es esa capacidad de tener una cinética adecuada, ideal, lineal, estable para poder llegar a esas metas de consumo de oxígeno máximo. Por otro lado, otro determinante es la fuerza, y la fuerza no es una sola, la fuerza tiene muchas manifestaciones. Hay fuerza-potencia, fuerza-resistencia, fuerza máxima, resistencia a la potencia, propiocepción como manifestación de la fuerza, porque la propiocepción es muy dependiente de las fibras de tipo 2X y 2A, que son fibras muy potentes y de fácil fatigabilidad. Y por otro lado, la flexibilidad, que aunque no está relacionado directamente con mortalidad o con morbilidad, sí va a facilitar que se preserven los arcos de movimiento para desarrollar ejercicios que sí vayan en pro de la condición física y de reducir estas complicaciones. Finalmente, deporte es la actividad física grupal o individual
estructurada, que tiene reglas y que implica, por supuesto, que va a haber un ganador y un perdedor. E implica, por supuesto, que hay fines competitivos en ella. ¿Listo? Si pueden, porfa, silencien los micrófonos. Y bueno, entonces ya habiendo especificado esto, sepan que lo que nos vamos a enfocar en esta charla de hoy es en hablar de actividad física y de ejercicio físico, no de deporte. Y por otro lado, que en lo que nos vamos a centrar, no porque lo otro no sea importante, sino porque es el primer abordaje al que los quiero llevar y porque es el abordaje al que existe realmente más información sólida en relación con cáncer de pulmón, es la condición cardiorrespiratoria, el fitness cardiorrespiratorio o el estado aeróbico para muchos, la resistencia aeróbica. Esto se define a través de algo que se llama MET. MET es la sigla para Metabolic Equivalent of Task o Metabolic Equivalent of Task, es decir, en singular of tasks, en singular o en plural. De manera que a mí en lo personal, esto también es una opinión personal, nunca me van a escuchar hablar de MET o METs, sino siempre será MET, porque nosotros en español no aplicamos plural a las siglas, a diferencia de lo que pudiera pasar en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unos estudios que vienen sabiendo desde hace más de 60 años que definitivamente a mejor condición cardiorrespiratoria, menor es la mortalidad, más años vive la gente. Y este es un estudio hermoso que fue publicado en el año 2008 por Coquinos y colaboradores. Es una cohorte de veteranos de los Estados Unidos. Y esta cohorte lo que nos mostró es que a mayor condición cardiorrespiratoria, menor era la mortalidad en un seguimiento de 5 años. Entonces, fíjense que tomando un punto de corte de los 5 MET, en comparación con los 10 MET, hay incrementos de más de un 40% de años de vida, de supervivencia en un seguimiento a 20 años. Y este seguimiento se hace notorio a partir de los 5 años, pero también a partir de los 2. Y es por eso tan importante tener en cuenta que cuando hablamos de ejercicio, sobre prevención primaria, sobre prevención secundaria y prevención terciaria, realmente buscamos efectos en cuanto a mortalidad para plantearlos. Son seguimientos de 2, 5, 10 años. No podemos compararnos con resultados de 1 año o de 6 meses, como normalmente ocurre cuando se hacen estudios, por ejemplo, con falla cardíaca, en donde es una de las limitantes de por qué no se encuentran en falla cardíaca con fracción de eyección limitada un incremento en la supervivencia en relación a la condición cardiorrespiratoria. Entonces, ya habiendo aclarado esto, por otro lado, Kodama y colaboradores en el año 2009 publican este metaanálisis que ha sido un resultado muy similar a otros estudios y metaanálisis al respecto, y es que por cada incremento en la condición cardiorrespiratoria a partir de los 5 MET, tenemos una reducción de la mortalidad por todas las causas en un 13%. En otros estudios, los resultados pueden oscilar entre un 15 y un 20% y en relación con enfermedad cardiovascular, alrededor de un 13 a un 15% por cada MET ganado. Y recuerden que estamos hablando de incrementos idealmente hasta valores cercanos a los 10 MET o superiores a los 10 MET. Y es por eso entonces que se vuelve tan importante poder clasificar la condición cardiorrespiratoria. Y hay muchas clasificaciones. Yo en lo personal prefiero utilizar esta porque es sencilla, es reciente y es de un grupo que es liderado por este hombre, Lavie. Es un cardiólogo que lleva muchísimos años investigando en condición cardiorrespiratoria y que de hecho postuló un algoritmo y un logaritmo y una fórmula matemática específica para plantear incrementos de la condición física a través de diferentes modificaciones de las actividades. Y es tan importante esa fórmula que se utiliza en los smartwatch de la línea de Xiaomi. Los más costosos de la línea Xiaomi tienen el esquema Pi que fue creado por Lavie. Bien, entonces la condición cardiorrespiratoria se estabiliza, se define por los grupos etarios. Eso es muy común, incluyendo la clasificación del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y fíjense que a mayor es el grupo etario, menor es la condición pico ideal entre una condición pobre, promedio y buena. Pero fíjense que si hacemos un promedio de los grupos que son de más interés para la patología de la que estamos hablando, que son sujetos de 40 años en adelante, pues digamos que habría un promedio en buena condición cardiorrespiratoria en torno a los 10 a los 11 MET. Y en el caso de las mujeres, en torno a los 9 a los 10 MET. ¿Bien? Es importante entonces siempre conocer la condición cardiorrespiratoria de base para saber hacia dónde vamos. Entonces, ya aclarando un poquito esto, viene la pregunta de cuál es el impacto, cuál es el efecto de la condición cardiorrespiratoria sobre el cáncer de pulmón. Y para esto hay que aclarar que existen modalidades de ejercicio. La modalidad más característica, más utilizada, es la modalidad cardiovascular o aeróbica, que siendo muy técnicos implicaría el reclutamiento de más del 50% de los grupos musculares con intensidades submáximas de forma sincrónica
y con un tiempo, de manera prolongada en el tiempo, llámese prolongado 10 segundos, 30 segundos, un minuto, pero para ser muy puristas, para hablar de activación mitocondrial de forma continua, derivada de la actividad que se está realizando, idealmente en torno a un minuto o superior. Aunque por supuesto, de nuevo, existen diferentes modalidades que generan activaciones mitocondriales muy interesantes. Por otro lado, en el otro extremo, aunque aquí cito imágenes de deportes, pero es para hacerme entender, está el entrenamiento de la fuerza, que bien puede ser entrenamiento, espero que vean la flecha, entrenamiento de la fuerza máxima, que es lo que se busca en halterofilia, o de la fuerza potencia, que es lo que se busca en el envión, cuando se compite en halterofilia. Y por otro lado, está, un agradecimiento al doctor Javier Parra, médico del deporte que nos está acompañando hoy. Muchas gracias, doctor, por estar por acá. Y por otro lado está otra manifestación de la fuerza, que es la hipertrofia. Hipertrofia y fuerza máxima llegan a ir hasta un punto de manera lineal, pero llega un momento en el que las dos se diversifican. Eso tiene que ver con algunos conceptos biomecánicos que no son de la charla de hoy, pero son dos tipos diferentes de modalidades de entrenamiento de la fuerza. Por otro lado van a estar los entrenamientos mixtos que bien pueden ser a través de control específico de autocargas, como el Tai Chi Chuan en su modalidad de entrenamiento estándar o modalidad competitiva, y por otro lado el CrossFit, que va a tener muchísimo más impacto y normalmente va a tener estímulos de muy alta intensidad. Tai Chi Chuan, la intensidad va a variar dependiendo del grupo etario, pero puede ser intensidades entre los 3 MET hasta los 9 MET. Entonces el Tai Chi Chuan no es solo para viejitos como la gente cree. De hecho es un estilo marcial bien interesante. Bueno, y finalmente hay que entender que una de las cosas que facilitan la adherencia, independiente del estímulo físico que se esté realizando, del ejercicio que se esté realizando, son los entrenamientos en grupo para la gran mayoría. Y es por eso que hay muchos deportes que generan tanta adherencia y que generan esa facilidad de crear el hábito de hacer ejercicio. Uno de ellos, que es parte de nuestra cultura, es el fútbol. Entonces, el fútbol es tan atractivo que incluso tiene todo un grupo de ciencia, que es el FMARC, estudiando los diferentes beneficios, no solamente en torno al rendimiento deportivo, sino por supuesto a la salud, sobre todo lo que tiene que ver con potencia, resistencia y salud cardiovascular. Entonces, ya habiendo aclarado esto, nos vamos a enfocar específicamente en el entrenamiento cardiovascular. Bien, es lo que traigo a partir de los estudios, y empezamos con este estudio de Van Schelblein, publicado en el año 2019. Este es un estudio que involucró alrededor de 5.000 hombres. Aquí hay un pequeño fallo en la validez externa, pero hay que tomar en consideración que el cáncer de pulmón, independiente de si es de célula grande o célula pequeña, es mucho más frecuente en hombres. Las revisiones oscilan entre 3 a 1 hasta 8 a 1. Bien, y en la gran mayoría de cánceres aquí citados eran de células grandes. Pero este es un estudio prospectivo que lo que pretendía era evaluar en general la condición física y la mortalidad en cáncer de pulmón. ¿Y qué encuentran? Encuentran que entre menor es la condición cardiorrespiratoria, mayor es la mortalidad en un seguimiento que se hizo de este estudio a 25 años, empezando en el año 1987, si la memoria no me falla. Y por el contrario, en la medida en la que la condición cardiorrespiratoria era mayor, teníamos una reducción de la mortalidad de aproximadamente un 30 o 40%. Fíjense que aquí estamos comparando específicamente menores de 5 MET en comparación con sujetos mayores de 10 MET. Pero cuando veamos otros estudios, nos verán que la diferencia llega a ser incluso más amplia, reducciones más interesantes. Esto en cuanto a la incidencia, pero es que en cuanto a la mortalidad en sujetos que ya tenían cáncer de pulmón, también tenemos un impacto bien interesante. Y es que conforme hay incremento y se mantiene el incremento de la condición respiratoria, se mantiene por encima de los 10 MET, hay una reducción en la mortalidad en comparación con los sujetos que tienen condición inferior a los 5 MET, y esta reducción de nuevo llega a ser hasta un 40%. Esto se vuelve muy interesante porque también se va a ir asociando con otros componentes como reducción en el riesgo de hospitalización, mantenimiento de ciertos parámetros de la calidad de vida que mantienen a un sujeto funcional, consciente de sí mismo y con deseos de vivir. No voy a hacer este metaanálisis, aunque es muy interesante, porque no me quiero demorar mucho, pero lo citamos más adelante si quieren. Me voy a enfocar en esta cohorte. Esta es una cohorte que ya involucra a hombres y mujeres. Es la cohorte de Henry Ford. Es una cohorte que hizo seguimiento desde el año 91 hasta el año 2009. 69.000, casi 70.000 sujetos entre hombres y mujeres. Y lo que pretendía era evaluar la incidencia, tanto en hombres como en mujeres, del cáncer de pulmón y del cáncer colorectal, aunque para este caso nos vamos a enfocar solamente en el primero. Ellos hacen una clasificación ya a partir de los 6 MET, no de los 5. Entonces, sujetos menores de 6 MET, de 6 a 9 MET, de 10 a 11 y mayor de 12 MET. Y fíjense que el promedio de los grupos etarios está en el grupo de los 50 a los 60.
Y aún así hay mucha variabilidad en la condición física. Fíjense que en este grupo había sujetos con menos de 6 MET y había personas con más de 12 MET, en donde, por supuesto, entre más condición cardiorrespiratoria había, menor era la edad. Pero quiero que resalten que el grupo etario en promedio del que se estaba hablando, por supuesto va a haber desviaciones estándar, pero el promedio estaba en la década de los 50 a los 60. Y que el promedio de la década de los 50 a los 60 años que nos interesa para este estudio como buena condición cardiorrespiratoria, se ubica específicamente por encima de los 10.9 MET para los hombres y por encima de los 9 MET para las mujeres. Por lo que aquellos sujetos, tanto hombres como mujeres, que tenían una condición cardiorrespiratoria inferior a estos valores, no era solamente por la edad. Hay otros componentes muy importantes como lo que es una gran pandemia que viene gestándose realmente desde los 80s y 90s, que es la obesidad y el sedentarismo, y que se puso muy a tope actualmente con la pandemia que vivimos. ¿Qué encontraron? Que en la medida en la que mayor era la condición cardiorrespiratoria, menor era el riesgo de padecer cáncer de pulmón, en general. No estamos hablando de metástasis, sí de primarios, pero en general cáncer de pulmón. Con una reducción que llegaba a ser incluso un 77% versus los sujetos que tenían condición física menor de los 6 metros. Y esto se hacía sostenible independiente de si el seguimiento era a más de 2 años o a más de 5 años, que es un comportamiento muy similar a lo que observamos en general con mortalidad cardiovascular y con incidencia de enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, cuando se hace el análisis específico para mujeres y se compara mujeres con condición cardiorrespiratoria superiores a los 12 MET versus inferiores a los 12 MET, también encontramos un resultado que implica reducciones del riesgo de un 80%, pero aparte, reducciones que no rompen la línea del no efecto. Todo el intervalo de confianza nos está dando la tranquilidad de saber que son resultados con validez estadística. Podemos respaldarnos adecuadamente en estudios como este que nos dicen, hey, estamos hablando realmente de una asociación y la posibilidad de prevención primaria con esta estrategia. Ojo que prevención primaria. Por otro lado, cuando se hablaba de mortalidad, en mortalidad la cosa ya adquiere una forma de J, y es que pues el punto de menor mortalidad por cáncer de pulmón estaba en el grupo que tenía 10 a 11 MET. En cambio, en el grupo que ganaba más de 12 MET de condición cardiorrespiratoria, la mortalidad atravesaba la línea del no efecto y el promedio se encontraba un poco por encima de la anterior. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es, hey, primero, toda la vida tiene dosis. Segundo, una cosa es la condición cardiorrespiratoria y otra cosa es cuál estrategia tú realizas para poder mantenerla, cómo son tus volúmenes de ejercicio, qué es lo que haces. Y esa modalidad, esos volúmenes de ejercicio, los demás parámetros asociados con el rendimiento, cómo van a impactar en tu estado inmune. Bien, que es uno de los elementos que hay que controlar adecuadamente en sujetos muy entrenados, la condición del sistema inmune. De eso vamos a hablar un poco en la parte molecular. Con esto ya definido, tenemos la certeza de una asociación inversa. Entre mayor condición cardiorrespiratoria, menor riesgo de cáncer de pulmón. Mayor condición cardiorrespiratoria, menor riesgo de mortalidad. Al menos hasta cierto punto y al menos hasta la condición de los 10 a 11 MET. Yo me arriesgo a decirles con total tranquilidad que incluso 12, 13 MET basado en otros estudios, y ante aquí el fallo muy probablemente no era la condición cardiorrespiratoria en sí, sino las modalidades de entrenamiento para mantenerlo. Este metaanálisis, ya habiendo resuelto esta pregunta de condición, implica cómo la mantengo. ¿Y cómo la mantengo en relación a la reducción de cáncer de pulmón? La actividad física, la velocidad de la marcha, la participación o no en actividades relacionadas con la recreación, con la lúdica y la mortalidad de cáncer de pulmón. Un metaanálisis de más de 6 millones de personas que involucran hombres y mujeres. Y por supuesto, lo primero que encuentran es lo que ya hemos ido hablando. A mejor condición cardiorrespiratoria, menor mortalidad. Pero no nos vamos a sentar aquí, sino en estos. A mayor tiempo de actividad física, solo tiempo, menor era la mortalidad por cáncer de pulmón. Hablamos de una reducción de aproximadamente un 19% para los sujetos que tenían alto tiempo invertido en actividad física, independiente de si era por ejercicio o actividades relacionadas con otras áreas de la vida, otros roles. Y cuando se habla de alta actividad física, para este metaanálisis en particular, estamos hablando de niveles, de tiempos de actividad superiores de los 350 minutos. Y algunos de los estudios citados incluso superan los 500 minutos. Y persistía esta reducción de la mortalidad y persistía de forma significativa, tanto estadística como clínicamente.
Por otro lado, los sujetos que tenían un nivel de actividad física moderado en cuanto al tiempo, es decir, aquellos que se encontraban entre los 150 a los 350 minutos, también tenían menor mortalidad e incluso era superior que los de alto volumen, alto tiempo, perdón, invertido en ejercicio, reducciones de un 24% aproximadamente. Y en ambos casos, por supuesto, sin atravesar la línea del no efecto. En cuanto al otro contexto de lo que tiene que ver con ejercicio, que no es el tiempo, sino la intensidad, se prefirió hacer la comparativa entre los sujetos que tenían alta intensidad de entrenamiento, es decir, aquellos que su actividad física como preservador de la condición cardiorrespiratoria era a partir de ejercicios de alta intensidad o modelos de competencia de alta intensidad, en comparación con aquellos que eran inactivos, sedentarios, mantenían más de 8 horas con actividades que involucraban estar sentados, poco caminaban, etcétera, y en comparación con aquellos que tenían un nivel de actividad moderada, especificando que eran actividades o de ejercicio de baja y moderada intensidad, como la caminata nórdica, que no es muy común ni necesaria en nuestro país, o actividades relacionadas con el cuidado del hogar o las caminatas relacionadas con el trabajo. Cuando se hace la comparación con aquellos sujetos que tienen una mayor condición, un mayor volumen, mayor intensidad, perdón, de ejercicio, la mortalidad era mayor en los que tenían moderada a baja, pero de nuevo, eso es comparado con los de alta intensidad de entrenamiento. Y esta pregunta, esta gráfica resuelve una pregunta muy interesante porque es una pregunta completa y absolutamente cualitativa. Y es, oiga, señor del estudio, ¿usted cree que camina más rápido, más lento o a la misma velocidad que su grupo etario? Esa fue la pregunta. Y lo verdaderamente impactante es que una pregunta tan abierta genera resultados muy interesantes. Y es que aquellos sujetos que decían, sujetos hombres y mujeres, que decían que caminaban más rápido que su grupo etario fueron los que utilizaron como grupo control y aquellos que decían caminar más lento tenían más mortalidad. ¿Cuánto más lento? No sabemos. Y aquellos que decían que caminaban a la misma velocidad, ¿cuánto misma velocidad? No sabemos, pero en ambos casos la mortalidad era mayor. Cuando se habla desde la perspectiva poblacional, ¿cuántas son las velocidades mínimas ideales de caminata? Normalmente hablamos de una velocidad de 100 pasos. O sea que posiblemente estaríamos en torno a los 110, 120 pasos por minuto, como unas búsquedas objetivas de velocidad relacionadas con reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón. Pero esto sería una hipótesis. Entonces, ya tenemos esa segunda pregunta y es, en efecto, estamos hablando de la posibilidad de intervenir con ejercicio en mortalidad de cáncer de pulmón. Es decir, estamos hablando de prevención secundaria. ¿Bien? Entonces viene la pregunta, ajá, y en otros aspectos del cáncer de pulmón, como por ejemplo aquellos pacientes con cáncer de célula no pequeña que son candidatos a cirugía, ¿qué pasa? Pues esta publicación, este metaanálisis de Sebio García y colaboradores, es un metaanálisis que involucró diferentes grupos poblacionales que requirieron diferentes modalidades terapéuticas, bien fueran abiertas o asistidas por videotoracoscopia, que involucraban resección en cuña, lobectomía, neumonectomía, y que eran sujetos que bien podían estar sí o no con neoadyuvancia. ¿Qué se encontró? Que en el seguimiento, que podían ser intervenciones de 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas, de los 14 estudios utilizados, encuentran primero que había en los parámetros espirométricos, y esto es un hallazgo muy bonito porque no es muy común encontrarlo en lo que tiene que ver con ejercicio y parámetros ventilatorios en la mayoría de la población, había un incremento en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, de 270 mililitros entre los sujetos que tenían un programa de prehabilitación antes de cirugía versus aquellos que sí tenían un programa de prehabilitación que podía variar de 8, 4 o 12 semanas, según el tiempo lo permitiera y según la condición clínica del paciente lo permitiera. Pero no solo eso, sino que es que algo que le va a interesar mucho a los administradores, a los que pagan, a los que dan la papita, es que había una reducción del tiempo de estancia hospitalaria en 5 días. Y esto no variaba independiente de si el abordaje era mínimamente invasivo o era un abordaje grande o era un abordaje abierto. ¿Listo? Por supuesto, está claro que entre menor sea la invasión, menor será el tiempo de estancia hospitalaria. Pero ¿por qué podemos hablar que incluso en estos contextos hay reducciones tan importantes? Porque complicaciones puede haber en todos los pacientes. Y hay una reducción en el riesgo de complicaciones específicas pulmonares como la telectasia, como derivadas de cualquier escenario de complicaciones intrahospitalarias simplemente por tener un programa de prehabilitación. ¿Bien?
Y esto es muy importante y hay que tomarlo en consideración porque lo ideal sería poder caracterizar parámetros muy interesantes prequirúrgicos como el umbral ventilatorio, como el segundo umbral ventilatorio o el segundo umbral de lactato, que son umbrales muy relacionados cuando se hacen, por ejemplo, análisis respirométricos con las complicaciones quirúrgicas, periquirúrgicas y posquirúrgicas, específicamente los umbrales que están por debajo de los 11 a los 12 mililitros por kilogramo por minuto. Por otro lado, entonces, tenemos que si hay mejoría en una intervención preoperatoria, hay también mejoría cuando hablamos de intervenciones posteriores a la cirugía, ya lo vamos a ver, pero este metaanálisis en particular lo traigo porque sostiene resultados similares al anterior y porque me permite complementar con esto. Y es que ya hablamos de algunos parámetros físicos, reducción de la estancia, reducción de las complicaciones, mejoría de los parámetros espirométricos, pero hay algo que se llama calidad de vida, que aunque, hombre, a uno como médico le suena más hablar de impactar en mortalidad y en calidad de vida, y es la razón por la que yo estudié medicina del deporte. Yo no la estudié por calidad de vida, la estudié por entender el impacto en mortalidad, punto. Es que también hay parámetros de calidad de vida que impactan y no son todos. Y es por eso que esta gráfica la traigo, porque hay que recordar que la integralidad siempre evoluciona. Estoy yo aquí con ustedes en este momento porque está claro que hay otras posibilidades que suman a la terapéutica que ya está claramente establecida y demostrada como útil en el paciente oncológico y en este contexto específico paciente con cáncer de pulmón. Pero el ejercicio suma a facilitar un montón de cosas, pero no suma necesariamente a impactar en todas las áreas de la calidad de vida, sino en lo que impacta específicamente de manera muy reproducible es en la percepción de disnea, que es lo que tenemos con esta gráfica de abajo, ¿listo? Una reducción en el puntaje relacionado con disnea y no necesariamente con el puntaje global relacionado con la calidad de vida. Ya habiendo realizado el abordaje quirúrgico, habiendo hecho la terapéutica necesaria quirúrgica, viene la pregunta y es, ¿le puede hacer rehabilitación a un paciente después de que ya ha intervenido quirúrgicamente, se encuentra en su proceso de quimioterapia si es necesario o en proceso de radioterapia si es necesario? Esta es la pregunta que responde este metaanálisis de Cochrane, también muy reciente, del año 2019, de Cavalieri y colaboradores, y responde preguntas bien importantes. La primera es, ¿cuál sería el efecto específico en la condición cardiorrespiratoria de un programa de rehabilitación pulmonar en este caso, o cardiopulmonar, que realmente es una diferencia más administrativa que otra cosa, y es que cuando los sujetos hacen un programa tenemos un incremento al menos en promedio de 2.97 mililitros por kilogramo por minuto, es decir, casi un MET. Casi un MET es mucho, porque estamos hablando de reducciones de la mortalidad de un 15, 13, 18% dependiente del estudio, por todas las causas, y dentro de lo que estamos viendo aquí, por causa probablemente de cáncer de pulmón, ¿vale? Hay un incremento en la funcionalidad y en la distancia recorrida en caminata de 6 minutos. La caminata de 6 minutos no solamente está traducida como funcionalidad, se traduce también en reducción de la mortalidad, por un sinfín de razones, incluyendo prevención de la fragilidad y per se porque se relaciona con incremento de la condición cardiorrespiratoria. Ellos encontraban un incremento de aproximadamente 57 metros. Y aquí hay que aclarar que dependiendo de las publicaciones, hay diferentes valores mínimos de relevancia clínica. Oscila en torno a los 26 para algunos, 34 metros para otros, 54 metros para otros, pero en general las publicaciones relacionadas con la American Thoracic Society siempre se encuentran en torno a los 50 y 54 metros. De manera que estamos hablando de resultados por encima de lo mínimo, del mínimo valor que tiene relevancia clínica. Por encima, incluso si los sujetos tienen un programa de 4 semanas, aunque lo ideal siempre sería ojalá poder proveerles 36 sesiones, es decir, alrededor de 12 semanas. Y finalmente, en este SF36, que es una escala de calidad de vida, los componentes que se relacionaban con mejoría en la percepción física también incrementaban. O sea, había un incremento en la calidad de vida, pero específicamente porque mejoraban los parámetros relacionados con las habilidades físicas, la percepción sobre la capacidad y autonomía que tenía el paciente a la hora de realizar actividades. Este metaanálisis sostiene exactamente lo mismo de los anteriores, pero lo traigo simplemente porque quiero que sea mucho más visible desde un punto de vista de valores absolutos cómo es la reducción. Fíjense, por ejemplo, en este estudio de Pelivan publicado en el año 2011, entre sujetos que tenían prehabilitación 30 versus un grupo control de 30 antes de cirugía, había una reducción del 80% de las complicaciones. Y esto gusta mucho, esto motiva,
a poder aplicar este tipo de intervenciones en nuestra población y más que afortunadamente, al menos en lo que tiene que ver con mi especialidad o en mi experiencia personal hasta ahora, las CPS apoyan mucho los programas de rehabilitación, al menos los que tienen que ver con rehabilitación cardiopulmonar en general. Finalmente, ya para hablar de lo que tiene que ver con publicaciones relevantes desde el punto de vista estadístico, está este estudio. Esta charla tiene una limitante y es que no hay estudios, al menos no encontré estudios, sobre cuál es el efecto del cáncer de pulmón específicamente en cáncer de célula pequeña. Y esta limitante está determinada según las diferentes publicaciones porque la mortalidad del cáncer de célula pequeña, como muy probablemente ustedes lo han visto en su práctica, es de menos de un año posterior al diagnóstico. Y es muy difícil poder adherirlos a un programa y todavía estamos en proceso, en general la medicina como arte de integrar diferentes disciplinas, de poder incrementar la supervivencia asociada, por supuesto, a la funcionalidad y a otros parámetros relacionados con la calidad de vida. Entonces, este estudio que fue desarrollado en Polonia involucró un total de 40 sujetos, de los cuales permanecieron 30. Fue un estudio que finalmente terminó siendo un análisis por protocolo, porque no se analizaron los que se retiraron, solamente los que permanecieron. 20 en el grupo control, 20 en el grupo de ejercicio, 10 en el grupo control. El grupo de ejercicio fue un programa de rehabilitación pulmonar integral intrahospitalaria, porque en Polonia, según comenta la revisión, el estudio, perdón, los hospitalizan, les aplican la quimio y luego los mandan para la casa. Y si les hacían la intervención, los hospitalizaban, les aplicaban la quimioterapia a la semana y luego los dejaban 2 semanas en hospitales haciendo ejercicio, que es lo que vamos a ver acá un poquito más adelante. Se repetía el ciclo otras 2 semanas y finalizaba la intervención. Fíjense que en este estudio, pues eran sujetos que no eran candidatos a cirugía, eran estadios tumorales muy avanzados. Ustedes tienen esto mucho más claro que yo. A mí en lo personal siempre me ha costado trabajo desde mi pregrado acordar nuestras clasificaciones y más que varían con relativa frecuencia, las actualizan con relativa frecuencia, pero bueno, son estadios tumorales muy avanzados que no fueron candidatos a cirugía. Y eso permite de alguna manera poder comprender cómo sería el comportamiento de aquellos sujetos que tienen cáncer de célula no pequeña. Entonces, ya habiendo aclarado, fueron un total de 6 semanas. 20 sujetos hicieron quimioterapia, 2 semanas consecutivas de ejercicio, realmente 10 días, cada sesión era de 1 hora, cada día había una intervención diferente, 3 de esos días de los 5 eran intervenciones cardiovasculares, pero de diferente manera, intervento cardiovascular de diferente manera, y luego otra semana de quimioterapia, aquí están los quimioterápicos que fueron utilizados, bien, y nuevamente 2 semanas de ejercicio. Aunque no podemos hablar realmente de cómo es el efecto de la quimioterapia en el ejercicio en cáncer de pulmón, porque sigue siendo evidencia muy reciente, hay que tomar en cuenta lo que sí pasa con otras patologías oncológicas, y es que está muy claro que el ejercicio facilita la adherencia a la quimioterapia, facilita la adherencia a la radioterapia, y por otro lado tiene un franco efecto sinérgico con quimio y con radioterapia independiente de la que se utilice. Vamos a ver un poquito de eso. Entonces, ellos lo que hicieron fue hacer unas mediciones a través de una batería que se llama el test de Fullerton y un test de caminata de 6 minutos. Y aunque no van a ver resultados muy interesantes, quiero que tengan en cuenta que los sujetos paraban alrededor de una semana. Esa semana tenían que soportar los efectos de la quimioterapia. Si los presentaban, permanecían relativamente en reposo y luego volvían a hacer las 2 semanas de ejercicio. El test de Fullerton con el test de caminata de 6 minutos es lo que actualmente hoy se conoce como el Senior Fitness Test. Y ese test lo que hacía era, se miraba cuántas repeticiones de flexión de codo hacía un sujeto con pesos estandarizados de 6 libras para mujeres, 8 libras para hombres. Y antes y después del entrenamiento, específicamente en el grupo control, había un incremento de 2 repeticiones, el grupo de ejercicio. En el grupo control había un incremento de 1. Y ustedes me dirán, pues sí, no, la diferencia no es mucha. Y es cierto. La única diferencia aquí es que fue un resultado con relevancia estadística. Pero a mí los que me interesa mostrarles realmente son 2. El primero, el test de Up and Go. Test de Up and Go es un test que implica que uno se sienta en una silla, le marcan una distancia de 3 metros, debe caminar hasta la marca y volver lo más rápido posible. Y estos sujetos tenían una reducción de 0.3 segundos luego del programa. Luego del programa, a pesar de tener una semana de pausa, y luego del programa que eran solamente 4 semanas, con modalidades de entrenamiento que no necesariamente eran específicas para este gesto, que es el Up and Go. El Up and Go es un gesto extremadamente específico, que para obtener resultados muy, muy grandes y muy notorios, implicará entrenar específicamente para él, ¿vale? Que es uno de los principios del entrenamiento.
Pero por otro lado, el grupo control no solamente no mejoró, sino que empeoró un poco. Y si esto se extrapolara a un seguimiento mucho más largo, muy probablemente la diferencia sería mayor. Y finalmente, el test de caminata de 6 minutos tuvo un incremento casi que al nivel mínimo de relevancia clínica, que son en torno a los 54 metros, si queremos ser del concepto de la Sociedad Americana del Tórax, o por otro lado, superaba los 26 metros, una distancia de aproximadamente 50 metros, versus el grupo control, que con una variedad, con una desviación estándar mucho mayor que la que se encontraba en el grupo de intervención, tenía un sutil incremento de 3 metros. ¿Vale? Entonces, aunque no se encuentran diferencias en la comparación de grupos, hay que resaltar que el estudio pretendía específicamente era de mantener una potencia estadística de un 90%, que implicaba tener 19 sujetos para que la comparación entre ellos en el tiempo, antes y después, pudiera encontrar las significancias estadísticas y ojalá las significancias clínicas, y al menos en dos aspectos se encontró de forma muy notable. No solamente encuentran eso, sino que también encontraron un incremento en parámetros espirométricos, lo mismo que vimos en los sujetos que tenían entrenamiento de prehabilitación antes de cirugía cardiovascular, en este caso evaluados por porcentajes del valor teórico predicho. Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos? Que es seguro realizar ejercicio en el paciente con cáncer previamente caracterizado y clasificado, porque habrá metástasis que no lo impidan, o perdón, que lo impidan, o complicaciones que lo impidan, que hay reducción de la mortalidad, que hay impacto en parámetros funcionales y que todavía tenemos la duda, porque simplemente son estudios relativamente recientes, de cuál va a ser el impacto específicamente a largo plazo de estas intervenciones en parámetros funcionales, porque ya estamos viendo que en mortalidad definitivamente hay menor mortalidad. ¿Qué hay que resaltar? Que nosotros como médicos del deporte nunca dejamos de lado el concepto nutricional, bien sea porque tenemos la posibilidad de evaluar con anamnesis nutricional y con antropometría cómo está el sujeto en su estado nutricional y su composición corporal, o según el tiempo nos permita cada una de las instituciones en las que trabajamos, al menos enfocarnos en lo que implica cómo es la nutrición del sujeto, cómo es su distribución de macronutrientes, cómo es el aporte de nutrientes, y hay sospecha o no de déficit de nutrientes que se van a traducir sí o sí, algunas de ellas, en mortalidad temprana y en la posibilidad de que el sujeto progrese a un estado de malnutrición, de fragilidad, de sarcopenia y de mortalidad, bien sea propiamente por el cáncer o por causa cardiovascular o por otras causas relacionadas per se con la hospitalización de alguien que se deteriora por no manejar adecuadamente el parámetro nutricional. Y es por eso que valdría mucho la pena siempre tomar en consideración no solamente el concepto del médico del deporte, que inevitablemente por su profesión, por nuestra especialidad miramos esto, sino por supuesto del nutricionista que tenga experiencia en el área, o del nutricionista que tenga experiencia en el área y ojalá que tenga especialidad en nutrición oncológica. Entonces, ya habiendo hablado de lo que tiene que ver con la estadística, viene la gran pregunta, y es, hey, ¿podemos hablar de causalidad? Para hablar de causalidad hay que tomar en consideración que no solamente es la asociación estadística, tiene que haber plausibilidad biológica, ¿bien? Tienen que poderse retirar los factores de confusión, y por otro lado, tiene que haber una relación entre dosis, efecto y un tiempo predecible para que esta dosis-efecto ocurra, ¿vale? Entonces, eso es lo que podemos empezar a plantearnos. ¿Tenemos asociación? Sí, la tenemos. ¿Hay una relación entre dosis, efecto y tiempo? La tenemos. ¿Tenemos plausibilidad biológica? Ya vamos a hablar de ello. Quinasa dependiente de AMP o AMPK. Esta es una proteína, es una molécula que a los médicos del deporte nos da de comer en cualquier escenario. La quinasa dependiente de AMP es una quinasa, aunque este artículo es específicamente del músculo, créanme que es completamente extrapolable a una célula tumoral, y por eso me van a escuchar hablando de la célula tumoral. Es un sensor energético, es un sensor que depende de cómo está el balance entre el ATP, el AMP o el ADP y el ATP. Entre mayor son las concentraciones de ADP o ATP, entre más disminuye el cociente de cualquiera de estas dos en comparación con el ATP, mayor es el estrés energético y por lo tanto mayor es la posibilidad de activarla. No solamente se activa por este déficit, sino que en general la contracción, el incremento de las concentraciones de calcio, el incremento de las catecolaminas, entre otras cosas, va a facilitar que las sustancias, las enzimas que degradan la quinasa dependiente de AMP puedan ser activadas y por lo tanto se mantenga mucho más tiempo, lo que se traduce en que cuando se logra activar la quinasa dependiente de AMP se va a activar por 2 días
implica un incremento de 1000 veces en relación a su nivel basal. ¿Y esta molécula qué va a hacer? ¿Esta proteína qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? Es la gran pregunta. Hay diferentes modalidades de entrenamiento y esto quiero que lo tengan claro porque implica que tenemos muchas vías para poder alterar tanto la célula tumoral como el microambiente tumoral. Hay muchas formas, muchas modalidades de ejercicio que pudieran llegar a ser útiles para cumplir este objetivo que se llama incrementar la quinasa dependiente de AMP. ¿Qué pasa? Que cuando se activa la quinasa dependiente de AMP, el primer efecto, el más característico, por el primero que se conoció, es porque se inhibía el receptor mamífero de rapamicina, que para el músculo es fundamental para hablar de síntesis de la sarcómera, hipertrofia, etc. Pero para una célula tumoral se va a traducir en que si yo le bloqueo mTOR, estoy dificultando y retrasando la posibilidad de la mitosis, de la síntesis proteica relacionada con la mitosis. Es decir, estoy inhibiendo el ciclo celular de la célula, o al menos retrasando. Y esto fue uno de los elementos que se encontró en los primeros estudios que se hicieron entre ratones y ejercicio en relación al cáncer. Se creaban plasmas específicos de ratones entrenados, se tomaban, se ponían in vitro, se ponían en cajas de Petri y estas cosas, les ponían poblaciones de células tumorales específicas y oh sorpresa que aún en el momento sin saber por qué, estamos hablando de 20 años atrás, 15 años atrás, sin saber por qué, las células tumorales crecían muchísimo más lento que cuando se les daba un entorno diferente, a pesar de que eran los mismos ratones, solo que unos estaban entrenados, otros no. Este es uno de los elementos. Inhibir el receptor de la rapamicina se va a traducir en que se bloquea el raptor, el rictor también, que son dos proteínas asociadas al mTOR, que se va a traducir en resumidas cuentas en síntesis proteica. Pero es que no solamente se inhibe, sino que se activa otra vía que en músculo no siempre nos gusta, pero en célula tumoral sí nos gusta en todos los contextos, y es activar FOXO3. ¿Por qué? Porque FOXO3 es un factor de transcripción específicamente relacionado con la degradación proteica y con la activación del sistema ubiquitin proteasoma. Es decir, detectar proteínas anómalas y poder degradarlas, absorberlas, destruirlas. ¿Qué otra cosa hace la quinasa dependiente de AMP? Pues la célula está activando porque no tiene energía, porque en el contexto específico del sujeto que está haciendo ejercicio, toda la glucosa se va hacia el músculo, porque para eso está entrenado el músculo, está preparado y creó su microambiente para que él sea el que más coma cuando se está moviendo, cuando se está contrayendo. La célula tumoral detecta este déficit y se ve obligada a estimular la translocación de los receptores GLUT4. Y esto es muy importante porque no existe solamente la insulina como vía para traslocar estos transportadores. El ejercicio tiene más de 4 vías diferentes para hacer exactamente el mismo efecto. Y ocurre en la célula tumoral. Entonces, claro, va a ser posible que por expresar más transportadores ingrese más glucosa. Y ustedes me dirán, pero es que si ingresa más glucosa crece más rápido y al final estamos yéndonos en contra de lo que quiero. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que entra a sumar. Y es que en la medida en la que la célula se ve estimulada por la quinasa dependiente de AMP, se obliga a diferenciarse un poquito más. Se obliga a tener que desarrollar biogénesis mitocondrial, guiada, dirigida por este cofactor fundamental que es el PGC1-alfa. Siempre que ustedes vean PGC1-alfa incrementado, bueno, en medicina no hay nada siempre, habrá alguna razón en la que no, pero en lo que todo lo que he revisado alrededor de estos años, siempre que se habla de incremento de la PGC1-alfa, estamos hablando de incremento de la biogénesis mitocondrial, es decir, de la cantidad de densidad mitocondrial, de la cantidad de masa mitocondrial y de la actividad mitocondrial. En palabras castizas, mayor posibilidad de utilizar de manera más eficiente la poca energía, a costa de tener que diferenciarse un poco más y por esto retrasar los fenómenos de mitosis. Y si bien estos son en el momento, siguen siendo hipótesis, son hipótesis que tienen buen soporte. El segundo aspecto, que ya no depende de la quinasa dependiente de la AMP, es cuál es el impacto celular del ejercicio específicamente en células inmunes. No vamos a hablar de complementos ni otros parámetros de los que todavía hay mucha ambigüedad, sino específicamente qué pasa con las células, los leucocitos en general. En la medida en la que yo hago ejercicio de un volumen controlado, normalmente hora y media, de intensidades moderadas, o intensidades altas siempre y cuando haya una adecuada respuesta de corrección de los sustratos energéticos durante la actividad, va a ser posible incrementar específicamente dentro de lo que nos compete para esta charla, que son los linfocitos, tanto los natural killers como los linfocitos T como los linfocitos B. Y este carretazo es bellísimo, porque resulta que a lo que nosotros más nos interesa para modificar la célula tumoral, para poder impactar en la cantidad de células tumorales, son específicamente los natural killers y los linfocitos TCD8.
sigue siendo muy dubitativo si el ejercicio incrementa la actividad inmune de los natural killers o simplemente incrementa el flujo. Todavía sigue siendo dubitativo. Lo que sí está muy claro es que incrementa la concentración en un territorio específico y es un territorio que ya vamos a ver tiene un ambiente, un microambiente mucho más favorable para las células inmunes. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de la posibilidad de incrementar los natural killers. Estamos hablando, por supuesto, de incrementar los linfocitos TCD8, lo que se va a traducir en una modificación de la relación entre los reguladores y los TCD8, es decir, una capacidad citotóxica mucho más elevada. Pero normalmente, cuando no se modifica el microambiente tumoral, todo lo que está alrededor de una célula tumoral es un ambiente francamente acidótico. Y sin ser esotéricos de todo lo que pasó con los intentos que se hicieron en su momento de poder modificar con bicarbonato y todo esto, los microambientes tumorales, el ejercicio tiene estrategias muy claras de por qué lo modifica. Y es el siguiente. Una célula tumoral que no está entrenada tendrá muchos hidrogeniones alrededor cuando los libere, que los tiene que liberar. La célula tumoral entrenada, literalmente entrenada, estresada por el ejercicio, no libera tantos. ¿Por qué? Cuando se incrementa la quinasa dependiente de AMP y yo me veo obligado, la célula se ve obligada, perdón, a poder utilizar la glucosa por la vía mitocondrial, implica que cuando se fragmenta la glucosa en sus dos triosas, estas triosas no van a poder convertirse en lactato. Y el lactato, cuando incrementa sus concentraciones dentro de la célula para poder salir, ella tiene que salir acompañada de un hidrogenión. Y quítense de la idea, sáquense de la idea que es el hidrogenión que siempre ha sido parte del lactato, porque no es cierto. El lactato, la glucosa, cuando se fragmenta ya pierde sus dos hidrogenieros relacionados con las triosas, los pierde, porque los pKs de esas triosas de ahí para abajo están en torno a los 3,8, 3,5, en células que van a tener un pH de 6, 6,5. Es decir, van a ser de pHs en relación al pK mucho más alcalinos, siempre las células van a estar mucho más disociadas, no van a estar como ácido láctico o ácido pirúvico, sino siempre van a estar como iones, lactato o piruvato. Entonces, para poder sacar el lactato a través de una cosa que se llama la bomba de monocarboxilatos de tipo 1, que es la más frecuente, es la más común, él lo que hace es que saca el lactato y un hidrogenión. ¿De dónde viene este hidrogenión? Generalmente del NADPH y del NAD y del FATH. Generalmente estos hidrogeniones vienen de ahí. Salen y, por supuesto, si yo incremento la concentración de hidrogeniones extracelulares, incremento la acidez. Pero si yo obligo a la célula que ese piruvato no lo progrese el lactato porque inhibo el lactato deshidrogenasa, porque hay más mitocondrias, pues hombre, no hay lactato, hay menos hidrogeniones y por lo tanto el entorno tiende a ser más alcalino y más favorable para las células inmunes, para su actividad. Por supuesto, esto va a ir de la mano con la posibilidad de incrementar el factor de crecimiento vascular endotelial, que ya lo vamos a ver acá. Déjenme un momento que esta visión aquí me está bloqueando un poquito esta gráfica. Va a haber un incremento del factor de crecimiento vascular endotelial que se traduce en incremento de la vascularización y de la perfusión. Y si bien es cierto, en una célula oncológica no entrenada, esto no gusta porque es la posibilidad que haya metástasis, aquí sí nos interesa, porque es mayor vascularización en un entorno más favorable para las células inmunes para que puedan llegar en mayor cantidad y sin perder su capacidad de acción. A diferencia de lo que pudiera pasar con los leucocitos de la línea mieloide, los neutrófilos y los monocitos, que realmente tienden como a entorpecerse mucho con la célula oncológica, los natural killers no. Ellos perciben el estrés a través de sus complejos menores de histocompatibilidad, ellos no buscan complejos mayores, sino menores de histocompatibilidad, y tienen una activación específica de destrucción celular oncológica enorme. Y es por eso que el ejercicio se va a traducir en reducción de la velocidad del crecimiento tumoral, en sinergia a la quimioterapia y en sinergia a la radioterapia, porque para quienes no lo saben, que al igual que yo no lo sabía, la radioterapia tiene un impacto directo, esta vez sí, en la capacidad de acción, en la capacidad inmune de los natural killers, que se complementa con la mayor migración dependiente del ejercicio. Y hay que tomar en consideración una gran pregunta que todavía no tengo la respuesta, pero que sí vale la pena empezar a buscar, y es, hombre, la mayoría de estos pacientes son sujetos de 50 a 60 años con comorbilidades que toman betabloqueantes, y resulta que los betabloqueantes están relacionados con inhibir la actividad de los natural killers. ¿Sabemos realmente qué está pasando con esto? ¿Conocemos el impacto? Es una pregunta ajena a esta charla, pero vale la pena tomarla en consideración.
Ya habiendo hablado un poco de la modificación del microambiente, también hay que tener en cuenta que hay otras vías muy específicas para detener el crecimiento tumoral, resaltando siempre que el ejercicio nunca va a ser la vía única, siempre es una sinergia, tanto en prevención primaria como secundaria y terciaria. Primero, incremento de la dopamina en la corteza prefrontal, incremento de la dopamina sérica, unión a los receptores de dopamina de tipo 2 que se traducen en la isoforma beta 1 del factor de crecimiento la isoforma 1, perdón, del factor de crecimiento transformante beta, que tiene una capacidad de inhibición de la replicación celular muy grande, pero no expresada en todas las células tumorales. Entonces, pareciera que específicamente va a impactar en algunas metástasis, no en primarios tumorales. Por otro lado, la proteína hipo que tiene la capacidad de fosforilar el YAPTAZ y al fosforilar YAPTAZ, que son otras proteínas, son factores de transcripción, por la simple polaridad no pueden llegar al núcleo y como no llegan al núcleo, no se activan y no se activan vías de proliferación. Por otro lado, la reducción de la masa grasa, la reducción de la inflamación crónica de bajo grado, la reducción de la resistencia a la insulina, o viéndola de otra perspectiva, el incremento de la sensibilidad a la insulina, se va a traducir en una reducción del factor de crecimiento similar a la insulina, cuando es una vía relacionada específicamente con el incremento de la producción por resistencia. Entonces, en la medida en la que se incrementa el factor de crecimiento similar, perdón, se reduce el factor de crecimiento similar a la insulina, o se reduce la actividad anabólica específica de la insulina, y por supuesto también de la leptina, que es otra citokina que sobre todo se estudia en tejido adiposo, hay una menor activación de la proteína quinasa B, mejor conocida como AKT, que es la vía directa a la activación del mTOR. A partir de proteína quinasa B se activa el receptor mamífero de rapamicina, y si no lo activamos, pues no hay proliferación dentro de la célula tumoral. Otra vía es la inhibición directa de protoncogénesis y de oncogenes. Este es simplemente un ejemplo. Y algo que quiero resaltar para quienes quieran revisar después, y es que el músculo desde el 2004, gracias a Febraro y colaboradores, y Pedersen por otro lado, se sabe que es un órgano endocrino. Actualmente hay más de 50 mioquinas en estudio. Yo tuve la gran fortuna con el grupo de investigación FISIS de la Universidad de Antioquia, que es el grupo con el que puse mi investigación, de estudiar una mioquina, y Colombia fue pionera en estudiar el efecto del ejercicio sobre la resistencia a la insulina en relación a la mioquina que se llama musquina, pero así como esas hay muchas, incluyendo la interleuquina 6, que la interleuquina 6, que viene del músculo, es una isoforma, es decir, es exactamente la misma molécula que deriva del macrófago o que deriva del hepatocito, pero que tiene un efecto antiinmune. Y este efecto antiinmune está traducido por dos vías. La primera y más rápida, inhibición directa del factor de necrosis tumoral alfa. Y ustedes se preguntarán por qué. Pues hombre, yo no quiero generar una respuesta inflamatoria haciendo ejercicio, no tiene sentido. Entonces el músculo tiene que buscar vías que mantengan el tejido con inmunoregulación, con modulación de la inflamación, y para eso existe la interleuquina 6, entre otras mioquinas que produce. Y por otro lado, el incremento de las proteínas ricas en serina, que son las SPARC, que son proteínas relacionadas con la activación de las vías apoptóticas por caspasa 3 y por caspasa 8. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a tener una gran cantidad de vías dentro de las que conocemos, sin mencionar todas las vías extratumorales o inespecíficas muy relacionadas con la composición corporal, que implica reducir la masa grasa, reducir el tamaño de los adipocitos, incrementar la vascularización específicamente hacia el músculo, incrementar la vascularización hacia hígado, hacia huesos, incrementar la relación neuromuscular, que todo esto se va traduciendo en mejores resultados funcionales y mejores resultados sobre mortalidad. Ya habiendo finalizado, entonces quiero que nos quedemos con algunas conclusiones importantes. La primera es que hay una asociación inversa entre condición cardiorrespiratoria y ejercicio físico o actividad física y cáncer. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la mayoría de estudios nos están orientando hacia la posibilidad de plantearlo, más bien la necesidad de plantearlo como una estrategia ya conocida de intervención primaria, pero también de prevención secundaria y terciaria. En mi experiencia personal, ¿qué ocurre? Que los pacientes oncológicos que yo tengo no son pacientes que sean enviados por el oncólogo o el neumólogo o el internista. Son pacientes que he tenido la posibilidad de capturar, bien sea porque los encuentro hospitalizados en la clínica San José y les empiezo el seguimiento desde los programas de rehabilitación cardiovascular o rehabilitación pulmonar que ahí dentro iniciamos, que son los fase 1, o por otro lado porque son pacientes que llegan de cirugía cardíaca a consulta externa de rehabilitación cardiopulmonar
y dos sorpresas que son pacientes que están con tratamiento activo de cáncer. Y pues, hombre, las mejorías en la gran mayoría hasta ahora han sido muy buenas. Tristemente, la adherencia todavía en los pacientes que están siendo sometidos a quimio son un poco difíciles, pero de eso se trata, ¿no? De ir evolucionando poco a poco. Hay vías moleculares, aprovechando que el doctor Plazas va a dar una charla al respecto de las bases de biología molecular del cáncer próximamente. Aunque no podré verla en directo, la voy a poder ver en diferido gracias al doctor Marcel. Pero hay vías que explican por qué el ejercicio tiene tanto impacto en el cáncer. Vías moleculares que lo sustentan, que lo respaldan y que refuerzan esto que yo hago con mi especialidad y que los especialistas que hemos dedicado años a esto, pues realizamos diariamente. Y finalmente, quiero dejarles este video porque la idea es que, pues aquí hay dos pacientes oncológicos y muy probablemente ustedes no van a notar quiénes son. Tener cáncer no es igual a dejar de vivir, eso ya lo sabemos. Tener cáncer tampoco es igual a dejar de hacer ejercicio, pero definitivamente tener cáncer, como cualquier enfermedad crónica, sí es igual a dosificar adecuadamente los parámetros de ejercicio. Entonces, con este video los dejo. Pues soy Leonardo Castro, ese es mi número de celular, porque yo prefiero responder preguntas vía WhatsApp o Telegram, nunca respondo el correo. Entonces, bueno, les agradezco mucho y ojalá esta charla genere muchísimas preguntas, que yo creo que es lo más gratificante, poder ir descubriendo poco a poco que uno no sabe que no sabe, gracias a las preguntas. Leonardo, impresionante. Realmente quiero felicitarte en nombre del comité esta presentación. Creo que es una presentación que uno quisiera como repetirla varias veces porque hay mucha información y muy bien referenciada. Felicitaciones, realmente gracias por darnos la oportunidad de poder escuchar, aprender y tener toda esa información. Aquí veo al doctor Javier Parra, que muy bien lo referenciaste. Te felicita. Doctor Parra, bienvenido al Comité Departamental de Cáncer de Pulmón. Este es un grupo incluyente y siempre estaremos con la mejor disposición. También el doctor Gutiérrez Poveda también te genera felicitaciones. Y bueno, invito a los miembros del comité. Veo que estamos muy activos. Está pues Hernando, Ricardo, el doctor Luis Castelón, como oncólogos. Pues me parecería muy importante que ellos nos den la opinión en su experiencia, pues más allá de la experiencia que es muy grande, cómo lo estamos haciendo acá. Entonces, no sé si podemos tener la participación. Buenas noches. Excelente charla, doctor. Me parece muy interesante. Como usted lo dijo, hay muchas cosas que se desconocen. Quiero hacer un comentario con respecto a lo de las rutinas de ejercicio y tratamientos. Como todo es investigación, en el Congreso, en el San Antonio Breast Cancer, que es el congreso más importante de cáncer del mundo, de diciembre de 2019, mostraron un ejercicio. Ese era un país de Europa del Este, no sé, Hungría, alguno de los de Europa del Este, ¿no? Pero no era Polonia como el caso suyo de pulmón. Hicieron un estudio grande, más o menos, pues en seno hay muchísimos pacientes siempre, alrededor de unas 250 pacientes con cáncer de seno. La mitad las ponían a hacer actividad física cuando estaban en quimioterapia y la otra mitad la dejaron que hiciera lo que quisiera, la actividad normal que quisieran. Actividad física quería decir que las llevaban a gimnasio prácticamente. Buenísimo en los resultados, cómo muestran el tipo del expositor, que las pacientes que hacían actividad física tenían menos astenia, menos adinamia, tuvieron mejores respuestas tumorales, mejor calidad de vida, por supuesto, menos dolor. Una cosa espectacular. A uno le llama la atención eso porque todos los estudios siempre dicen en astenia de dinamia el mejor tratamiento es ponerlos a hacer actividad física y el paciente le dice a uno, pero doctor, yo no me puedo mover, estoy con mucho desaliento, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted qué le pasa? Y mire cómo es la vida. Por eso es tan importante lo que usted decía. Si el paciente se puede meter a un programa de actividad física desde el inicio, buenísimo, ya vemos que todo lo que usted explicaba tiene toda la razón lógica de que todas las vías moleculares activas, el ejercicio libera una cantidad de cosas benéficas
Y claro, debe tener efectos antitumorales también por lo que se vio en ese estudio que era con cáncer de seno, le repito. Pero me parece excelente, lo felicito. Tendrá usted mucho trabajo aquí porque es un campo de acción que está virgen, ¿no? Pero me parece muy interesante. Gracias por la charla, muy buena. No, Ricardo, tú has tocado un tema muy valioso y pues sé que ustedes venimos todos en una dinámica de trabajar en equipo y crecer como no individuales, sino como grupo. Y creo que Leonardo hoy nos ha dejado muy claro la necesidad de la práctica física en nuestros pacientes de cáncer de pulmón. Yo tuve dos anotaciones, Leo, quiero compartírtelas. Por ejemplo, siendo un poquito individualista en el tema de la cirugía torácica y cómo hemos cambiado esa cirugía torácica a hacer una cirugía mínima invasiva, me llamaba mucho la atención de que eso no lo garantiza. O sea, yo puedo hacer una cirugía, una incisión chiquita, única, mínima, pero exacto, si no manejamos todo ese contexto de la parte nutricional y física, como muy bien lo mostraste, puede ser que esa incisión chiquita no funcione, ¿no? Y yo siempre también he pensado el tema de la inmunoterapia. Por ejemplo, Hernando nos va a hablar el sábado de inmunoterapia para todos los asistentes al simposio que vamos a tener. Y es que la inmunoterapia no solamente se basa en eso, en medicamentos de inmunoterapia, sino se basa en todos los elementos que hacemos para fortalecer nuestro sistema inmune, que al final eso está en la carcinogénesis del cáncer de pulmón. Y es cómo podemos nosotros que esa célula no se dañe, no cambie, y es el ejercicio uno de ellos. Yo realmente quedé muy impresionado, Leo, porque o sea, tú tradujiste lo que siempre pensamos, pero nadie nos da soportes. Hoy nos diste una muy buena soporte científico con artículos muy recientes, contundentes, y estoy de acuerdo con Ricardo que va a haber mucho trabajo en esta área y qué bueno tenerte aquí en Cúcuta y en nuestra región para ayudar a los pacientes. No sé si alguien más quiera compartir alguna impresión o alguna pregunta para Leonardo, por favor. Yo quiero hacer un comentario corto. Buenas noches, felicitaciones al expositor extraordinario y sencillo. Y me quiero referir pues ya a algo más anecdótico con algunos pacientes que he tenido que son runners, algunos practican aeróbicos frecuentemente, sobre todo mujeres, y uno ve realmente el beneficio del ejercicio, la mejoría, inclusive la recuperación posoperatoria es un poco más rápida, con menos molestias, algunas, sobre todo una muy afiebrada que casi a los 8 días de haber recibido la mastectomía ya quería estar en su carrera y su cuestión, pero sí definitivamente hay un impacto positivo entre aquellos que hacen ejercicio y la evolución de la misma enfermedad como tal, la tolerancia a los tratamientos, la actitud mental es algo que es evidente, ¿no? Obviamente eso es anecdótico, pero se ajusta un poco a lo que acabamos de escuchar. Muy bien por esa charla y bueno, gracias por dejarle escuchar. Gracias, Luis, por tu apunte y sabemos que es muy valioso para nosotros. Leo, sé que te hablas, pero ya empezó, como te decía, a seducir el tema y ahí veo al doctor Ibarra, nuestro especialista en cuidados paliativos. Néstor levantó la mano. Adelante, Néstor. Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Espero que hayamos disfrutado mucho esta charla. Muchas gracias, doctor Leonardo. Esto tiene mucho que ver con la inmunopatología y los cambios de los bioreceptores en las membranas celulares. Y muchas gracias por simplificar horas y horas de estudio y premios Nobel con estas pequeñas introducciones de la charla acerca de cómo la célula en sí puede absorber mucho mejor cualquier tipo de nutriente positivo, haciéndole competencia al crecimiento celular del cáncer. Hay una cosa importante en todo esto y en una charla pasada, lastimosamente, tal vez el doctor Leonardo pues no la pudo ver, y con respecto a Marcelo de la cirugía de tórax, es fundamental el trabajo que tú puedes realizar o que las personas también en fisiatría y que llevan la rehabilitación y la forma preoperatoria de manejar los pacientes para tener un mejor resultado, porque al fin y al cabo el contexto
de la recuperación también es físico, es mental, y pues toda la gente quiere estar sana, quiere estar bien después de cualquier cirugía, y lo pueden lograr con los avances precisamente que se pueden realizar a través de la medicina del deporte, la terapia física, la rehabilitación, la cirugía mínimamente invasiva, el acercamiento de los pacientes de forma temprana, porque yo mando a los pacientes a terapia o rehabilitación cardiovascular casi siempre. Problema en Cúcuta, no me los aprueban las ETS, que quieren MIPRES, que quieren un poco de cosas, no me llegan a tiempo también por medicina del dolor ni en cuidados paliativos, y espero que pues sigas trabajando de esa manera para la región, como yo lo intento hacer, como yo pues, le coloco esfuerzos a mi especialidad. Y una de las formas positivas en que pues estos comités permiten aumentar el grado de intervención positiva para una rehabilitación temprana, preventive, manejo de complicaciones y sobre todo una sobrevida y una percepción de calidad de vida y de cuidado del paciente con una relación de amplia mejoría médico-paciente que pues realmente nos benefician, llegado el caso que nosotros nos convirtamos en pacientes también. Entonces, muchas gracias por su aporte, doctor. Muy amable. Muchas gracias a todos y al comité. No, Néstor, muy bien, y yo pienso que es el momento para ratificarle a todo el grupo la importancia del empoderamiento de nosotros en la región y y este comité quiere al final lograr eso, ¿no? Que nos articulemos. Sabemos la gran dificultad que hay en el sistema de salud en nuestro país y en nuestra región, pero creo que si estos conceptos son claros, el único superpoder que tenemos es este, ¿no? El conocimiento. Yo creo que eso no tendría discusión, no espero que no desfallezcan, al contrario, es nuestra obligación como equipo impulsar el trabajo pues, de Néstor y de Leonardo. Ahora sí, Leo, no sé si quieras o alguien más tendrá alguna pregunta. Mientras van saliendo, yo lo que quiero es, pues inicialmente el horario es denso y esta charla es densa. Yo, pues en general, cuando yo preparo una charla, invierto muchas horas, le entrego el alma a esto. Y es precisamente para poder no solamente comprenderla, sino hacerla comprensible para los demás. Y hay algo muy bonito y muy interesante respecto al cáncer y el ejercicio, y es lo que comentaba el doctor Plazas. Y muy probablemente uno de los grandes problemas que tiene el doctor Ibarra en torno al ejercicio, y es que el dolor y los síntomas inespecíficos dentro del más característico, la astenia y la disnea, son berracamente antiadherentes para el ejercicio. Y ahí hay la necesidad de un apoyo de diferentes escenarios. Por lo menos para mí es muy importante que cuando el tratante no es el médico del deporte, cuando el tratante es otro especialista, el médico del deporte entra a sumar, como es en el contexto del paciente oncológico, pues es precisamente que, digamos que el objetivo que tengo con esta charla es que crean en lo que estamos haciendo para que la especialidad pueda tener apoyo de quien es el tratante directamente en este caso, o los tratantes, que serán el cirujano y el oncólogo. Y es muy chévere porque lo que yo encuentro en los pacientes que me llegan es que, pues, normalmente los oncólogos aquí en Cúcuta van muy de cerca con el paciente y los siguen y los respetan mucho y respetan los manejos y tienden a permitir la integralidad. Es como la experiencia que yo he visto acá. Y eso es bonito porque facilita la evolución del contexto, del conocimiento y de la aplicación. Desde el punto de vista práctico, lo ideal siempre sería poder remitir al paciente a medicina del deporte, y el médico del deporte finalmente define primero si el paciente es apto o no para ejercicio, para qué tipo de ejercicio, y ya a partir de ahí aplicar la modalidad si requiere ser en un entorno clínicamente controlado, como es rehabilitación cardíaca fase 2, o rehabilitación pulmonar ambulatoria, o terapia física cuando es el caso, o por fuera en otros escenarios como el ejercicio al aire libre. Pero hombre, Cúcuta tiene un gran problema, por ejemplo, en dolor crónico, y es que nosotros no tenemos entornos para pacientes con dolores crónicos que no toleran entrenamiento cardiovascular a pesar de lo que se les haga, como son, por ejemplo, las piscinas climatizadas. Entonces, aunque la integralidad siempre va a jugar, hay fallos de arquitectura, de inmobiliario, que suman, pero que no tienen que ser la barrera inicial, que tienen que ser una barrera posterior luego de integrarnos todos como equipo. Y lo otro es que yo les quería dar las gracias porque ustedes no saben los años que llevo yo queriendo poder compartirles esto a grupos interdisciplinarios. Durante el posgrado
fue muy difícil que, por ejemplo, los especialistas ajenos a medicina del deporte en Medellín escuchen a un médico del deporte. Es muy difícil. Medicina del deporte allá es muy ajena a la medicina interna, a la cardiología, y es como así, sí, el ejercicio. Entonces, poder compartir con ustedes esto, como tuve la posibilidad en 2018 de compartir con el Ateneo sobre la explicación de la fisiopatología, de la debilidad adquirida en el paciente hospitalizado, que para mí es mal llamada adquirida en UCI, porque no solamente ocurre en UCI, pues es un sueño, es verdaderamente lo que les agradezco, porque entiendo que el horario no es fácil y que el tema no es sencillo, y sin embargo estuvieron aquí con nosotros, y eso, pues nuevamente gracias. Quería como decirles eso en serio. No, Leo, nos cautivaste. Yo creo que los que manejamos un poquito el tema este de las redes y el grupo, la permanencia en una presentación es la mejor forma de aplaudir la presentación y lo lograste. Entonces, pues nada, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, voy a dejar de compartir pantalla para que nos tomemos la foto de rigor de esta reunión. Entonces, pues invito al grupo, en general los que quieran prender la cámara, y nos tomamos nuestra foto de rigor, que estén muy concentrados. Ahí veo a Harvey, veo a José, al profe Rodríguez, a Oscar, está Diego también. Tenemos invitados de Costa Rica, la doctora Cedeño. Muy bien, entonces ahí vamos. Uno, sonría, por favor. Están muy serios, hombre. Estamos... Oh, Néstor, bien, también. Listo, bueno, muchas gracias a todos. Voy a dejar si no hay más preguntas, apagar la grabación. Tengo 3 casos muy interesantes y los invitaría para que los podamos compartir y discutir. Leo, yo no sé que te vas a quedar con nosotros, pero quiero en nombre del grupo darte las gracias por este momento y esta presentación tan impecable, ¿no? Entonces, Mucho gusto. muchas gracias a vos. Espérate, voy a parar la grabación.